bien podemos orar y postrarnos, esto, si no lo hacemos de corazón, no puede acceder a ese lugar santísimo. Después vamos a detallar un poco más lo que es, cómo está relacionado al lugar santísimo. Pero no es una cuestión de apariencias, porque es algo que brota del corazón. El tercer punto dice, es un mandamiento. Así como veíamos la alabanza, también la adoración, podemos encontrar en la Biblia muchos versículos que nos hablan en imperativo acerca de que la iglesia tiene que adorar. En Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Aparece en varios lugares de la Biblia y este es uno de los ejemplos. Nosotros a lo largo de toda nuestra existencia tenemos este deber de adorar. Esto de adorar nos lleva a poder profundizar en la presencia de Dios, y si bien no podemos permanecer, vamos a detallar, como dije recién, en los lugares, pero no podemos permanecer todo el tiempo adorando. Sí es necesario que nosotros recurramos a la adoración, a esa intimidad con Dios, en donde al salir el Señor nos fortalezca en el espíritu para poder afrontar todas las cuestiones de la vida cotidiana que por ahí quieren vencernos y quieren primar por sobre lo espiritual en nosotros. El cuarto punto dice, Dios es el único que puede ser adorado. A veces podemos decir a algunas otras personas, te adoro, como una muestra de cariño,
perdón y la limpieza y purificación que Jesús hizo a través de la cruz. Entonces, está condicionada a la santificación del creyente. El templo de Dios. Antes de Jesús, tanto en el templo como también en el tabernáculo, se podían observar
Nosotros tenemos que orar en medio de la voluntad de Dios. Otro punto que tenemos que rescatar de este modelo de oración que nos enseña la palabra es que el destinatario de nuestras oraciones es el Padre. Y tenemos que hacerlo en el nombre del Hijo. En el nombre de Jesús es una fuerza que estamos dando a la oración y que es un poder que Dios ha designado en el nombre de su Hijo y que es, en cuanto se ha compadecido de nosotros y que ha vivido nuestras mismas tribulaciones y nuestras mismas tentaciones, es quien puede estar como intercesor en medio del Padre y nosotros. Vamos a ver algunos obstáculos que pueden aparecer en la oración. En 1 de Pedro 3:7, yo no tengo mucha autoridad para esto, pero sí aparece en la Biblia, así que lo tenemos que guardar si todavía no lo podemos aplicar. 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este versículo se aplica tanto a las mujeres como a los varones, a los dos, porque si hay algún problema en la pareja, esto puede ser un estorbo, una oración de cualquiera de las dos, y tienen que solucionarse. La palabra nos enseña a poder cada día pedirnos perdón para que ambos puedan llegar en sus oraciones a la presencia de Dios, que nada pueda obstruir esto. Tenemos también en Santiago 1, del 6 al 7, dice: pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tenemos que orar con fe. Una fe que está centrada en la voluntad de Dios. Nuestra oración tiene que estar, si yo estoy orando y no creo que el Señor me lo va a dar, seguro que no me lo va a dar, porque tiene que estar hecha con fe, creyendo que Dios, si es conforme a su voluntad, me lo va a dar. En Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para quedar en vuestros deleites. Estas otras de las cosas que nos enseña el Señor, a que en nuestra oración el centro, como en todas las cosas, ¿no? Como este primer punto que estamos viendo es la gloria de Dios, el centro de nuestras oraciones también tiene que ser la gloria de Dios, porque si nosotros pedimos y solo nosotros somos beneficiados, entonces está mal. Pedimos mal, y si pedimos mal no sirve para nada, ¿no? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. En 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tiene en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Todos estos están ligados y nos enseñan a que primero tenemos que buscar, a ver, Señor, ¿cómo querés que oremos? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Queremos orar bien? ¿Queremos pedir bien? Mostranos y revelanos qué es lo que quieres que hagamos delante de ti. También tenemos que tener en cuenta que la oración y cuando pedimos, Dios va probando nuestra paciencia. A veces demora un montón, a veces pedimos bien, pero demora y no nos lo da. Y ahí va probando, ¿no? Y en las tribulaciones, en las dificultades que vamos teniendo, Él va probando, a ver, hasta cómo estamos yendo, si permanecemos, si seguimos teniendo fe, si seguimos confiando en que Él nos va a dar lo mejor. Tenemos el caso de Moisés, al momento de abrir el mar rojo y que venían los egipcios y él ora, y ahí instantáneamente Dios le respondió. Así que este también es otro caso, ¿no? A veces Dios demora en responder en sus tiempos perfectos, ¿no? Para nosotros demora, pero para Él es
también. Continúa diciendo este versículo que la profecía también edifica la iglesia. Son todas cosas que deben estar presentes y esta es una de ellas. Que la iglesia tiene que buscar, que no pueden pasar desapercibidas, sino que la iglesia tiene que buscar hablar en lenguas y que el Espíritu esté comunicándose con Dios, tiene que pasar. También se puede cantar en lenguas, es un comentario que me dice. En Apocalipsis 5:8, que fue algo que mencionamos hoy, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nuestras oraciones, entonces, según entendemos en este versículo, son como incienso que suben hasta el trono de Dios. Van llenando unas copas que Dios tiene guardadas y suben como olor fragante a Dios. Las oraciones llegan a Dios, entonces retomando lo que veníamos diciendo, si están hechas conforme a la voluntad de Dios, si son hechas para la gloria de Dios. En Apocalipsis 8:3, que no lo tengo anotado ahí, lo voy a buscar, dice: se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Así que si las oraciones de los justos suben como olor fragante y encima, según la palabra, hay un ángel que agrega más incienso, podemos imaginarnos cuán gloriosas son nuestras oraciones para Dios. Para finalizar entonces todo el tema de la oración, tenemos que saber que todo esto que vimos nos invita a orar. En los cultos, como clamor, como intercesión, sabiendo que todas estas son formas, pero que son oraciones al fin. Así que tenemos que hacerlo. Y la Biblia nos habla de que es un arma que tenemos los hijos de Dios. Dios se complace en la oración de sus hijos, junto a la alabanza y junto a la adoración que también vimos. Ahora vamos a seguir hablando de los dos que nos restan. Solamente agregar con respecto a la oración, cuando arrancamos en la iglesia, nuestros padres espirituales no sabían mucho de lo que era la oración en lenguas. Fue algo nuevo para la iglesia, es algo extraño, es un tema muy controversial en la iglesia, la oración en lenguas. La realidad es esta, que hermanos que no creían así determinadamente en esto, lo recibieron. Entonces eso fue lo impactante, es una realidad. Fue lo que pasó. Al principio no sabíamos bien cómo era esto. Y hablábamos en lenguas todo el tiempo. Cuando yo era adolescente, Pablo empezó a realizar esto. Jorge Prados, uno de los 4 que vimos. Si alguien tiene una foto, así de paréntesis, de Carlos Parias, ¿sí? Queremos ponerla, porque fueron 5 nuestros padres espirituales con que el Señor empezó a levantar esto, que no encontramos en internet, queremos tenerla también esa foto. Con respecto a esto, no sabíamos manejarlo muy bien y bueno, hablaban lenguas todos juntos, no se entendía, y hay que decir que 1 Corintios 14 es extenso con respecto a esto y explica el apóstol Pablo a esta iglesia cómo se debía hacer. Y bueno, es de revisar todavía, el Señor nos tiene que enseñar que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Esto es verdad, la profecía edifica a la iglesia, ¿sí? Es algo que reciben todos. Ahora, si no hay un intérprete, lo dice el apóstol Pablo, no podemos hablar todos juntos, ¿sí? Es mejor hablar 2 o 3 palabras con entendimiento, dice él, que hablar un montón sin que se entienda nada. Y agrega, dice, si entra algún inconverso y están todos hablando lenguas, van a decir que están locos. Lo dice el apóstol Pablo. Y dice, pero si todos profetizan, ese va a caer en tierra, va a decir que Jesús le va a adorar. ¿Sí? Entonces,
la oración en lengua es algo que como visión lo creemos firmemente. En su uso tenemos que aprender a hacerlo bien. No sé si es lícito hablar todos juntos en lenguas porque es explícita la escritura en este respecto. Sí, en nuestra intimidad. Sí, en un momento íntimo con el Señor. Creemos que ni siquiera nuestra alma entiende, pero el enemigo, le dice el apóstol, tampoco lo entiende. Es algo que llega al Espíritu de Dios. Dado esto, respecto a la oración, que es algo que, bueno, mucho más joven, escucho estas cosas, yo me acuerdo del papi, estando bastante mal de su salud, predicó esto sentado acá, cuando empezaba a revisar las cosas del culto. Dentro de este primer punto, que es la gloria de la soberanía de Dios, encontramos cinco cosas específicas de cómo se da gloria a Dios, y como la alabanza, la adoración, la oración, ahora veremos el evangelismo, las señales y milagros. Vamos a meternos en lo que es el evangelismo. En las Escrituras no dice que es la gran comisión, así lo hemos conocido, ¿sí? No daña mucho decir que es la gran comisión, pero también es como que adjetiva de una manera que quizás le quita peso al resto de las comisiones de la Iglesia. Todo lo que viene de Dios y todo lo que Dios exige, siendo que viene de Él, es grande. Todo. Toda comisión que la Iglesia ha recibido de Dios es grande. Y la predicación del Evangelio va a ser tan grande como todo lo demás que la Iglesia hace. No sé por qué le hemos dado el peso de la gran comisión. ¿Sí? Es la última comisión. Esto sí es verdad. Antes de irse, es la última. ¿Sí? Me tengo que ir, pero tengo que decir lo último. Es bien importante. Tienen que bautizar. ¿Sí? Es una comisión tan importante como el resto. ¿Sí? Porque si no parece como que esta adjetivación hace que sea más importante que otras cosas. Y la Escritura no dice eso. Así, inclusive figuran los títulos de las Escrituras, así aparecen los comentarios bíblicos. No está como gran comisionado eso. ¿Sí? Sino que es una comisión que el Señor dejó. Y en la mayoría de la iglesia, no sé por qué, hemos dado una carga que quizás no tiene. Vamos a decir que sí, es un mandamiento del Señor. Hay dos pasajes, acá tenemos el de Marcos. A ver, los evangelios sinópticos, todos hablan de este texto. Acuérdense que los evangelios sinópticos son los primeros tres. Juan no es un evangelio sinóptico. Sinóptico, ¿por qué? Porque tienen destinatarios específicos, ¿sí? Unos escriben a los paganos, que vienen del mundo pagano, otros escriben a los grecos romanos y otros escriben al pueblo hebreo, ¿sí? Tienen destinatarios que son los primeros tres. Mateo, Marcos y Lucas son los que hablan acerca de destinatarios específicos. El evangelio de Juan ya es de índole más teológico. Cuando ustedes parten leyendo Juan 1:1, hace referencia a Génesis 1:1. Como dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a Juan y dice en el principio era el verbo con Dios y el verbo con Dios. Y arranca explicando de forma teológica las escrituras de Juan. Por eso no está dentro de los evangelios sinópticos. Pero los evangelios sinópticos, todos anuncian esto. Yo leo acá, por ejemplo, de Marcos, dice, y les dijo, id, ¿sí? Que es lo más importante. Es un mandamiento, hay falta ir. Es muy importante que esté la palabra id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lucas dice, y que sea, y que predicase, dice, en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados a toda criatura, de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estos textos, si bien uno hace énfasis en el arrepentimiento y otro hace énfasis en la predicación a toda criatura, de alguna manera está diciendo lo mismo, porque toda criatura ha de creer si se arrepiente, ¿sí? Es el Espíritu que viene para ahí. Pero Mateo va a hacer un salto en esto, que va a ser el hacer discípulos. Hay una carga diferente en este evangelio sinóptico. Nosotros nos manda a predicar a toda criatura, a todas las naciones, el arrepentimiento de pecados, pero acá dice ir, dice
sigue el mandamiento, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo distinto, no solamente queda el marcado que hay que anunciar, ¿sí? ¿Qué es lo que anunciamos? Porque esto es lo que pasa para lo que es la palabra del Evangelio, es la buena noticia, ¿sí? Es una buena noticia el evangelismo, o evangelizar, o el evangelio. Es una buena noticia que estamos dando. Pero acá, aparte de la noticia, está diciendo hagan discípulos. Y eso es algo distinto. No solamente decirle, mira, yo quiero que sepas que Jesucristo murió por tus pecados, ¿sí? Y quiere ser tu Señor y tu Salvador. Quiere que lo aceptes en tu corazón, Él tomó la cruz, el mensaje del Evangelio. Lo que está diciendo Mateo acá es, ¿qué pasa si ese que me oye, que esa que me oye, cree? A partir de ahí, tenemos que discipular. No es solamente abandonarlo y que quede como una o un creyente más, sino que me tengo que hacer cargo de los nuevos hermanos, las nuevas hermanas. Hay un salto acá, en este evangelio. Los destinatarios de hecho de estos son los hebreos. ¿Sí? Tenemos destinatarios acá, este evangelio. ¿Qué vamos a decir a este respecto? Es como ser los parteros. ¿Sí? Cuando alguien cree en Jesucristo, experimenta un nuevo nacimiento. ¿Sí? Arranca la fe. Es una criatura. Es un niño, una niña. Ahí empieza. ¿Sí? Y no es que yo le tiro el mensaje y bueno, nace y me doy vuelta y la criatura queda ahí abandonada. No. Lo tengo que recibir, enseñarle a que limpiarse, explicarle algunas cosas, consolarlo, que me sienta cerca, que sienta mi voz, mi calor. Es hacernos cargo. Es tener que explicarle, tener que hacerle entender algunas cosas, mostrarle el camino, acompañarlo en el desarrollo de su fe, hasta que vaya adquiriendo madurez, hasta que se haya pertrechado de las herramientas, los instrumentos, y haya tenido la fuerza como para seguir caminando y entonces empezar a hacerse cargo de otros. El apóstol Pablo, cuando anda en sus viajes, y de hecho dice en su conversión, dice inmediatamente predicaba el Evangelio, dice, ¿no? La palabra cómo se convierte. Ese inmediatamente son 3 años. Lo que pasó con Pablo, cuando él nace, cuando experimenta el nuevo nacimiento, que fue tremendo. ¿Se acuerdan cómo fue la conversión de Pablo, ¿no? De Saulo? Cuando la luz es más fuerte del día, ahí hay una luz más fuerte que esa, se queda ciego, lo meten a Damasco, lo manda el Señor a otro hombre que vaya a predicar el Evangelio. Cuando cree, se cae como unas escamas de sus ojos, empieza. Es tremendo lo que le pasa. Así todo, hubo 2 personas que lo agarraron y dijeron: mirá, tenemos que explicar el Evangelio. ¿Sí? Se cree que Priscila y Aquila se lo cargó de él. ¿Sí? Después los aventajó en su ministerio. Fíjense qué paradójico. Y casi 3 años están explicándole las Escrituras, están explicándole el camino, se están haciendo cargo. No se trata solamente de que la buena noticia es el mensaje de la salvación. Es todo el mensaje que puedo darle de parte de Dios, tomando las Escrituras, porque toda la Escritura es una buena noticia. ¿Sí? Tenemos que hacernos cargo. Entonces tenemos el mandamiento de predicar el Evangelio. ¿Qué es el evangelismo? ¿Qué es evangelizar? Es un mandamiento de Dios, ¿sí? Pero que no muere solamente el mensaje, sino que tiene, aparte, la exigencia de discipular. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No significa que alguien recién convertido no puede dar el mensaje de salvación. Sí puede. Pero la iglesia, al recibir a los nuevos, se tiene que acercar. ¿Sí? Son criaturas. Hay que
que discipularlos. Y esto también es evangelizar. ¿Sí? Esto también es evangelizar. Vamos a decir que tenemos que evangelizar para la gloria de Dios. Parece sonso lo que digo, pero a veces puede que la motivación no sea la gloria de Dios. Dice acá la pantallita. Si bien el favor lo reciben las almas, lo correcto es predicar para su gloria. La primera motivación es predicar el Evangelio por amor a Dios. Consecuentemente, amaremos a las personas de manera correcta. Es bien conocida la frase que tenemos que hacerlo por amor a las almas. Y eso se entiende lo que quiere expresar. Pero lo correcto es decir que tenemos que predicar por amor a Dios. ¿Por qué lo hacemos por las almas? Consecuentemente, lo hacemos por Dios. Dios hizo todo cuanto hizo por amor de sí mismo. Si Él lo hizo por amor de su perfección, nosotros por amor a lo que Él es, hacemos todo cuanto hacemos. Y entonces estamos bien encaminados para hacerlo bien. La primera motivación de todas las cosas va a ser la gloria de Dios. ¿Queremos que se salven las almas? Sí. ¿Queremos que conozcan al Señor? Sí. ¿Nos motiva las almas? No, nos motiva a Dios. Nos motiva el amor a Dios, nos motiva la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque corremos el peligro de entrar en cuestiones cuantitativas. Y ahí, si no hay resultados, vamos a recurrir a estrategias que corran la gloria de Dios e instalarán el humanismo para atraer a las personas. Y lamentablemente, corremos el riesgo de llenar la iglesia de extranjeros. No son hijos. No recibieron de nosotros la palabra, habiéndonos fundamentados en la gloria de Dios, sino en el interés de que vengan a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de que conozcan a Dios. Consecuentemente vendrán a la iglesia. Pero guarda de caer en cuestiones resultadistas. Los números no nos importan. Nos importa que Dios sea glorificado. No nos importa si las personas se convierten o no, en el sentido de que no es a lo que Dios nos llamó. Dios nos dijo, vayan, prediquen y que se conviertan todos. No dice eso. A nosotros nos comisionó y nos dijo, vayan y prediquen. Listo, de la salvación me encargo yo. Lo que les corresponde a ustedes es glorificarme por medio de la predicación del Evangelio. No de que la gente se convierta. Eso no les corresponde a ustedes. Eso es algo que depende enteramente de mí. Si bien las personas van a recibir el favor de la salvación, a nosotros nos motiva la gloria de Dios. Y nos alegramos por la salvación de las almas. No nos motiva eso. Nos motiva la gloria de Dios. Nos alegramos, y en los celos hay alegría y fiesta cuando un pecador se arrepiente. Pero justamente esto sucede cuando Dios está siendo glorificado. ¿Me expliqué con esto? Es bien importante no correr la gloria de Dios. Tenemos que evangelizar para que Dios sea glorificado. Nuestra motivación es eso, no los resultados numéricos. No tenemos que caer en cuestiones cuantitativas. Que la iglesia se llene de gente no es garantía de que la gloria de Dios esté en ese lugar. ¿Sí? Como me refiero a iglesia en este respecto, estoy diciendo templo, ¿no? Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y vendrá el fin. Dios nos llama a predicar el evangelio, pero exige que este evangelio sea el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Tenemos que anunciar a un rey, un Señor. Tenemos que exaltar la voluntad de Dios. Justamente, el evangelio del reino es sacar del centro el humanismo. A veces con el fin de que se conviertan como sea, que esto no es forzarlo, cuando forzamos a alguien para que
autor sea Cristo, para que ese poder sea Cristo, no lo que Dios puede dar o no si quiere en su voluntad. Acuérdense de los leprosos, ¿se acuerdan? Cuando Dios cura a los leprosos. Y salen corriendo alegres y uno se da cuenta y vuelve. Dice, ¿qué pasó con el resto? A ver, ¿puede servir para que alguien conozca al Señor? Sí. ¿Para que crea en Jesucristo? Sí, puede servir. Pero no estamos llamados a eso. No podemos poner como método la añadidura. El método de nuestra estrategia es anunciar a Cristo y es crucificado. ¿Sí? Este es el Evangelio del Reino. Anunciar que hay un Señor con exigencias y que tiene que ser glorificado. ¿Quién dice, se va a convertir alguien? Sí, se van a convertir. De hecho, estamos acá. Estamos acá. ¿Qué significa esto? Que la sanidad no es garantía necesaria. O el milagro no es una garantía necesaria de que van a recibir a Jesucristo. O que se van a salvar. ¿Sí? Que van a tener salvación, vida eterna. ¿Qué es lo que nos pasa de la muerte a la vida? Es haber creído en Jesucristo. No el haber recibido un milagro. ¿Se entiende por qué tenemos que predicar el Evangelio del Reino? Creemos que por gran parte del mundo ha llegado ya la palabra de Dios, pero gran parte del mundo no ha llegado el Evangelio del Reino. Ha llegado el Evangelio de ofertas, un Evangelio de te doy sanidad, convertite. Y la salvación no consiste en un mercado. ¿Sí? No es un aspecto que tenemos que recurrir a los principios del marketing o mercantiles, ¿sí? De la oferta para atraer. No. Ofrecemos la salvación por medio de un Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jesucristo como Supremo Rey, con sus exigencias de santidad. Anunciamos la cruz de Cristo. Y Cristo habiendo pagado el precio por nosotros los pecadores. Y desde que Cristo ha venido, la iglesia no ha parado de crecer y se siguen convirtiendo aquellos que tienen este fundamento. Esa es la iglesia del Señor. Y algo bien extraño que el Papi nos decía, Jorge Pradas, tenemos que predicar dentro del evangelismo, la adoración. Es una locura esto. Juan 4:23 nos enseña que el Padre está buscando adoradores. ¿Y qué tiene de loco esto? Decir, mira, anda buscando adoradores, ya sabemos. Es referirnos al contexto de la Escritura. Jesús está hablando a la mujer samaritana. No está hablando a alguien que ya ha creído en Jesús. No está hablando a un judío. Está hablando a un samaritano, a una samaritana. Entre judíos y samaritanos no se podían ni ver. Y Jesús, a esta que ni siquiera adoraba como correspondía, porque lo dice él, a esta le dice que el Padre está buscando adoradores. Y es bien interesante, porque ella estaba preocupada de dónde había que adorar. Dice, algunos dicen que hay que adorar acá, otros dicen que hay que adorar allá. Nosotros dicen, mira, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sí sabemos. Dice, pero una cosa te digo ahora, se acabó el tiempo de los lugares. La hora ha llegado ya, que se adore en espíritu y en verdad. Se terminaron los lugares. ¿A quién? Una inconversa. Y esta mujer inconversa, por la predicación de Jesús acerca de que el Padre la estaba buscando para que la adore, se convierte. Julio Palacio, en estos estudios, tenemos algunos audios, explicaba que una vez el Papi predicó de esto y se convirtieron al Señor. Estaba hablando de la adoración en la iglesia y se convirtió y dice, funciona. Funciona. Tenemos que tomarnos el desafío, tenemos que anunciar el crucificado, tenemos que hablar de la adoración, del lugar más íntimo. Creo que también va a ser algo
eterno, el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios. Escuchen el Evangelio eterno, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Escuchen lo que dice: adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se ve que esto va a suceder cuando ya falte poquito para que termine todo. Porque después de este ángel sigue el relato y viene otro ángel que es el ángel de la destrucción. Es como la última oportunidad que está dando el Señor a los moradores de la tierra. Y cuando viene con el anuncio del Evangelio, viene con una exigencia directa, dice: adoren. La última oportunidad es decir: adoren. Teman en gloria y adoren. Después de eso viene la destrucción. Viene de parte de Dios un momento de la humanidad, de esta historia, cuando está a punto de terminar todo. Va a venir un ángel del Señor. Algunos que por ahí van a quedar todavía acá. Creemos que va a ser el último remanente que va a ingresar. Y se van a convertir al Señor. Y van a adorar. Y van a adorar. Así que tenemos que incluir el mensaje de la adoración en nuestras formas de evangelización. ¿Amén? Es raro. Le digamos a alguien: mira, adorar. Tenés que adorar a Jesús. Probemos. Quizás nos preguntan: ¿y cómo se hace? Ahí entramos con la cruz, entramos con el mensaje del Evangelio, lo que hizo Jesús te santifica, y por la sangre del Señor vas a entrar a adorar. Quizás la adoración nos abre puertas, y la adoración no es una añadidura, es una exigencia del Rey soberano. ¿Se entiende? El Evangelio es toda la Escritura. Toda la Escritura es la buena noticia. Esto es importante, ya lo dije de alguna forma, pero lo vuelvo a decir. Solamente voy a hacer mención, ¿se acuerdan de Hechos 25:40 del etíope y Felipe? ¿Se acuerdan de este relato? Hay un etíope por ahí leyendo, es un eunuco, ¿sí? Y es alguien que sirve a la reina, y está leyendo Isaías. Y el Señor le avisa a Felipe: mirá que te vas a tener que poner junto a un carruaje y vas a poder hablar con el etíope. Y está el etíope leyendo las Escrituras. Y no hay nadie que está evangelizando. Está leyendo Isaías. No sabemos cómo ni cómo le llegó el escrito de Isaías, que creemos en Isaías 53. Está leyendo esto. Y le dice a Felipe: ¿entendés lo que lees? Y nadie me explica. Felipe le explica. Y entiende que se tiene que bautizar. Y dice: hay un charco ahí. ¿Quién pide? Vení, te bautizo. Si crees con todo tu corazón, yo te bautizo. ¿Qué fue lo que abrió el mensaje de la Escritura? El primer propósito que tiene toda la Escritura es glorificar a Dios, y consecuentemente es la salvación de los hombres, de los seres humanos. Ese es el espíritu principal de la Escritura: conducirnos a la vida eterna. ¿Sí? Ellas dan testimonio de Jesús. ¿Sí? Piensan, dice Jesús un momento, que en ellas está la vida, pero ellas dan testimonio de mí. La Escritura nos dirige a Jesús, nos direcciona a Jesús. Toda la Escritura es útil para predicar el Evangelio. Toda la Escritura. El Señor nos puede dar la sabiduría para usar toda la Escritura y anunciar el Evangelio. ¿Cómo? Cuando se lo pedimos a Él, nos va a dar las formas de poder hacerlo. Acá puse yo predestinación y bendición, dando a entender que podemos perdernos una bendición. Fíjense en algunos textos que aparecen. Dice Romanos 8:29: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de nuestros hermanos. Hechos 13:48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Si ven que mi papá se va, es porque tiene un compromiso, no es porque están enojados conmigo. Mirá, se fue el medio, el hijo estaba diciendo herejía, está diciendo.
textos se los traduzco así bien en cristiano criollo, que los que Dios quiere que se salven, se van a salvar. ¿Qué quiero decirles más específicamente? Predique o no predique el Evangelio, los que Dios quiere que se salven, se van a salvar. ¿Sabían eso? Están predestinados por el Señor. Si yo predico, Dios me puede usar. Si no predico, se va a salvar igual, pero Dios no me va a usar. ¿Y sabes qué? Cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, nos va a decir: mira, yo te di un talento, ¿qué hiciste con el talento? Ah, no prediqué, Señor. Siervo negligente. No fuiste fiel, en lo poco. Que estén predestinados no significa que demos por hecho que listo y no hagamos más nada. No. Se trata de recibir una bendición de Dios, que Dios nos use, porque estamos obedeciendo el mandamiento de evangelizar. No tenemos que perder la bendición. ¿Se van a salvar? Sí. ¿Conmigo o sinmigo? Digo en la iglesia, ¿no? ¿Conmigo o sin mí? Se van a salvar. Pero qué bueno que el Señor me use. Que yo esté delante de la presencia del Señor y me diga: buen siervo, buena sierva, fiel, un poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, te evangelizaste. Esta es la palabra del Evangelio, tú sepas a aquella persona. Así conoció de mí. ¿Amén? Los últimos textos respecto al evangelismo, que quiero decir, Romanos 10:14, para que nos pese el corazón, dicen: ¿cómo pues invocarán a quien? ¿Cómo pues invocarán a quien en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel quien no ha oído? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Y escuchen Isaías 52:7. Qué precioso texto. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, el evangelismo, la buena noticia, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Hermano, evangelizar te hace hermoso. Hermana, evangelizar te hace hermosa. Te hace preciado delante de los hombres y delante de Dios. Algunos le dieron muchas ganas de evangelizar ahora. Vamos a meternos en lo último: señales y milagros. Esto también es controversial. Hay quienes defienden que las señales y milagros serán para otro tiempo. Nosotros creemos que esto tiene vigencia todavía. Es bien importante creerlo y defenderlo a esto. Nuestro Dios es el mismo Dios de Moisés, de Abraham, de Jacob, Isaac, de que hizo grandes maravillas con Elías, Eliseo. Vemos la escritura repleta de eso y vemos a Jesús haciendo obras. Y vemos a la iglesia primitiva, que es el modelo de iglesia a la que queremos también llegar con la gloria posterior, que es mayor que la primera. Esa iglesia hacía señales y milagros y hemos visto la mano del Señor moverse en la historia después de su partida. En la iglesia del Señor no podemos negar que el Señor sana, que hace milagros. Y milagros solamente santidad, siempre lo tenemos relacionado a eso. A veces el Señor puede hacer milagros como llover, como hacer que deje de llover. ¿Sí? Porque se prenda fuego, qué sé yo, que se prenda fuego, no tengo un ejemplo para dar, ¿sí? Pero bueno, se puede prender fuego. Hay un dato de que vino fuego. No tengo para adaptar un ejemplo concreto de esta serie, ¿no? Si no tenemos nacionalidad, pero no se trata de eso. Vamos a decir que son una intervención sobrenatural. ¿Sí? A ver. Cuando Dios pasa a dirigir a los médicos y sale la buena operación, no podemos hablar de un milagro. Estamos hablando de la bendición de Dios, habiendo capacitado a estos hombres o mujeres que pueden intervenir la vida de alguno o alguien y dar salud. De ahí la intervención humana. Cuando hablamos de algo milagroso, es que no hay intervención humana, que viene directamente de Dios. Yo me acuerdo cuando en una época se inflamaban las muelas de la gente
una locura, pero yo lo vi. ¿Sí? Venían la muela repodrida, venía el Señor y desemplomaban a la muela. Le hacían la cruz algunos. Y hay una cantidad de ejemplos. En un momento el Papi Prada, cierta predicación esta yo la tengo. Dice, puesto que algunos dicen que no hay milagros, dice, ¿saben qué? Por nosotros somos una iglesia que no da testimonio. Creo que hay iglesias que tienen como hábito esto. A nosotros no nos gusta mucho esto del testimonio porque hay algo que Jesús decía, no se lo digan a nadie. ¿Sí? Para que justamente no corramos el peligro de que el centro sean los milagros, el Señor, sino Jesucristo. Pero el Papa dice, bueno, puesto que pasa esto, miren, nosotros creemos en los milagros. Y si voy a disponer el micrófono acá para que alguno pueda decir qué hizo el Señor. Y empezaron a pasar, y llamaron por teléfono para que se comuniquen y hablan. Empezó a haber gente que no sabía que el Señor había curado y había hecho cosas, y los milagros estaban en la iglesia. Pero lo que vamos a decir es que son una manifestación de su gloria, pero no son la gloria misma de Dios. Vamos a leer este texto, porque en Hechos 4:29 los discípulos quieren predicar el Evangelio. Dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo. Perdón. 4:29, que es otra cosa. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué quieren primero ellos? Que la palabra de Dios pueda tener lugar, pueda tener cabida la palabra de Dios. Quieren que el Señor abra una puerta en ese momento. Y escuchen como si dicen, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice el Dios, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Todas las cosas. Bueno, sigue hablando después de la iglesia primitiva. Ellos querían un soporte, querían una señal, algo que les permitiera. Y el lugar tiembla. ¿Alguno de ustedes tiene la potestad de hacer esto de que tiembla algo así? Podemos hacer reventar algo, ¿no? Pero no fue lo que pasó. No es que un atentado para que tiemble el lugar y se. No. Tembló. Querían que el Señor dé un lugar para que la palabra de Él tenga cabida y el Señor usa una forma sobrenatural para que lo que ellos vayan a decir tenga un soporte. A ver, los milagros y las señales sirven para que el mensaje de Cristo sea entendido, para que sean movidos a creer los seres humanos. Jamás van a ser el fundamento. Jamás van a ser el fundamento. La gente no se salva por creer que Dios sana. La gente se salva por creer que Jesús es el Señor. ¿Sí? La gente se salva por eso. Dice, no perdamos la visión de la gloria de Dios. No tenemos que focalizarnos en los milagros, sino en el hacedor de ellos. ¿Creemos en los milagros? Sí. ¿Nuestro foco son los milagros? No. Nuestra mirada está puesta en Jesucristo, el hacedor de los milagros. Queremos que sucedan milagros en la iglesia, queremos que sucedan sanidades, queremos que haya prodigios y señales. Sí, claro que la queremos. No somos necios. Queremos que estas cosas acontezcan. Pero no queremos que eso ocupe el lugar de Jesucristo. La base de nuestro culto no son las señales y los milagros. La base de nuestro culto es glorificar a Jesucristo, alabar a Jesucristo, adorar a Jesucristo.
desplegar su poder y sanarnos. La señal es como un cartel. ¿Vieron cuando van en la ruta y busquen el lugar que ustedes les gustaría estar, que les guste? Van a decir, todos los caminos van a Roma. Bueno, ponele que, ¿cómo se sale de Roma? ¿No? Todos los caminos van a Roma, dicen, ¿no? Y imagínense que hay un cartel a 100 kilómetros Roma. Y dice, mira, ya vi la señal, ¿listo? Yo sé que a 100 kilómetros nunca veo Roma. Veo la señal, un indicador, hacia allá queda. Así yo me enteré que así, pero nunca llegué al objetivo. Nos direccionan hacia Jesucristo. Son preciosos y Dios en eso se glorifica. Pero tenemos que focalizarnos, tenemos que mirar la gloria de Dios, tenemos que llegar a Jesús. Dice Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Sigue diciendo también una cantidad de cosas. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer énfasis? Que las señales son las que nos siguen. No están las señales delante. Delante de nosotros está Jesús. Delante de nosotros está el Rey soberano de los siglos. Delante de nosotros está la gloria y la soberanía de Dios. Y atrás de nosotros nos siguen las señales y milagros. Estos siguen. Eso nos siguen a nosotros. Nosotros tenemos que estar delante de esto. La señal o milagro puede ocurrir o no, pero la gloria de Dios siempre va a ser. ¿Ven? La gloria de Dios siempre va a ser. Dice Lucas 9:62, dice, ninguno que dio una mano al arado mira atrás es digno del Señor. Esto lo compara a un agricultor, la escritura. Siempre se trata de la obra del Señor, así como lo enfocamos. Pero por ahí guarda que estando haciendo la obra del Señor ahí, mientras estamos trabajando, estamos procurando sembrar bien, preparar bien la tierra. Y bueno, y está el caballo adelante. Nosotros tenemos las riendas. Y tenemos que hacer el surco derecho. Pero son atractivos los milagros y las señales, está buenísimo y se me fui el surco. La mirada puesta en la gloria de Dios. Tanto miremos a Jesucristo, Él va a seguir extendiendo su mano poderosa. Se va a glorificar por medio de señales, milagros, prodigios que se van a hacer en su pueblo. Y por medio de su pueblo, aún afuera de la iglesia. Pero son cosas que siguen en la iglesia. Es importante saber que a Dios también lo glorificamos haciendo señales, prodigios y milagros. Dios se glorifica, le damos gloria a Dios por medio de esto. Pero tenemos que tener cuidado de no perder la mirada. El objetivo es Jesucristo. Y cuando acontecen estas cosas, es algo que nos está confirmando que Dios está apoyando lo que estamos haciendo. A veces Dios de su voluntad, cuando todo es un desastre, también puede hacer un milagro. Pero cuando estamos esforzándonos a hacer las cosas bien, a veces Dios nos da una palmadita de viento y dice, mira lo que voy a traer. Viene algo precioso de Dios y Dios tiene un milagro y da alegría. Pero cuando estamos bien orientados, no nos causa más deseo de milagro. Nos causa más deseo de alabar, de glorificar, de adorar a Jesucristo. Amén. A ver si pueden ir pasando los músicos. Vamos a cerrar este primer punto. Yo quiero decirles que estas 2 clases que hicimos, en realidad son como 6 clases. No tenemos el tiempo. Si no, manteníamos la reunión de jóvenes. ¿Sí? No se trata de eso.
se encuentra la alabanza, la adoración, la oración. ¿Sí? Eso siempre va a acontecer. Y siempre en un culto va a acontecer que evangelizamos porque siempre se predica. Ahora, no siempre experimentaremos señales y milagros. Sí va a estar la mano sobrenatural del Señor siempre, todo lo que viene, pero no en cuanto a algo que el Señor quiere manifestar de esta forma. Primer punto, para que quede resumido: la gloria, la soberanía de Dios. ¿Cómo le damos gloria a Dios? En orden de prioridades, primero el culto. ¿Cuáles son las formas? Alabanza, adoración, oración, evangelismo, señales y milagros. Escuchen esto. Si a la iglesia del Señor le falta algo de esto, el primer punto no se cumple. ¿Qué pasa? Que siempre tiene... No siempre tiene que acontecer. Pero si nunca acontece de otra cosa. Porque Dios de esta forma se glorifica. ¿Sí? Entonces esto tiene que suceder necesariamente. Necesariamente esto tiene que suceder. ¿Sí? Para que Dios sea glorificado y sea reconocido en su soberanía. ¿Amén? Sí, yo siempre quisiera que se salga alguno. Siempre quisiera que el Señor prospere a todos. Pero no siempre sucede, pero sucede. Y como sucede, doy gracias al Señor, porque sé que estamos cumpliendo con esto. Lo primero, la gloria y la soberanía de Dios. Pero va a llegar un momento, y acá está el orden de prioridades, en que el evangelismo nos va a ser sacado. O bien, no se va a poder evangelizar más. Va a llegar un momento en que las señales y los milagros ya no van a ser necesarias. Pero no nos va a ser sacada la alabanza, la oración y la adoración. La mejor parte no nos se le quita. Por eso hay que orden de